que fala das 1001 cousas que hai que facer nesta vida. Unha delas, visitar esta figueira de 170 anos, que é patrimonio da prefeitura de Sao Paulo. E onde está? Nun restaurante que pertence ao noso seguinte convidado. Se queredes saber quen é, só tendes que sentarvos á mesa con nós. Sao Paulo é unha cidade con múltiples contrastes, onde podes sentirte no corazón dunha buliciosa urbe obreira chea de mercados e actividade, pero tamén no centro dunha gran metrópole cuxos rañaceos e luxosos centros comerciais nada teñen que envexar a Nova York. No programa de hoxe imos coñecer a Belarmino Fernández Mazorras, fillo de Belarmino Fernández Iglesias, un dos empresarios de hostelería máis recoñecidos do Brasil e mesmo de España, propietario da cadea de restaurantes Rubaiyat, onde entre todos destaca a Figueira, unha aposta persoal de Belarmino pai. Aínda que hoxe, Belarmino fillo nos recibe en plena vendima na súa casa de Rosende, sede da Escola de Hostelería da Fundación Belarmino Fernández Iglesias. Yo diría que Belarmino es un hombre que hizo las Américas, pero que siempre mantuvo el pie y el corazón en su lugar de origen, en Galicia. Desde aquí que eu vivía feliz, bebendo, chorando, cantando. Nos decía, solo tenéis que mantener una cosa, tenéis que seguir haciendo la vendimia. No tiene precio ir a una vendimia. Dicía teu pai, precisamente, que as mans son para traballar. Sorte non existe, existe traballo. Comenzó de ayudante en un restaurante por ese motivo, porque tenía garantizadas las comidas del día y un trabajo por el que luego se apasiona. Disfrutaba del cliente. Como un relaciones públicas, algo especial. Unha das 1001 cousas que hai que facer nesta vida é ir visitar a Figueira, non? Figueira es una de las grandes terrazas de Brasil, quizá una de las más importantes de América Latina. É certo que estivo Homer Simpson ali? É cierto. Son 65 anos. Pasaron moito, moito. Bill Clinton, Lula, presidente. e é rei da Espanha também. Que cualidades posuía Belarmino para ser tan entrañable? Un hombre con ideales. Fue al final el patriarca que creó todo esto. Era un hombre muy fuerte. Y traballador. Yo destacaría su generosidad. Justo, enérgico, un bon ejemplo. Hoxe estamos no Pazo de Rivas, construído no 1750 e propiedade da familia do noso protagonista dende 1980, neste lugar fermosísimo que seguro que lle trae moitos recordos a unha gran persoa, o seu pai, Belarmino pai, que dicía que se non triunfaba na emigración non ia volver a Galicia, non ia volver como un fracasado. Non si? Es la más pura verdad. Él salió de aquí, a mi abuela decía, vuelve de cualquier manera, choraba, a baixar aí a Carnaval, sempre non volvo, o triunfo ou non triunfo. Tuvo sorte, pero sorte non existe, existe traballo e moita transpiración. Sí. Traballo, sudou moito, traballou moito. Efectivamente, el chegou ali e lle dixeron, galego, a ver como traballas, como foi o seu primeiro traballo? Chegou e traballou en la construcción, non había donde traballar, entonces cargar latas de hormigón y dice, tuvo 6 meses y aquí solo se traballa, non se come. Entonces pasou por un bar que aún existe no centro da ciudad, se chama Ao Seu Bar. Ajá. Era un portugués que, tú que queres, eu traballar, toma aquí, os bidones. Papá contaba que tenía unha crosta
de 10 centímetros de grasa, negros, todos sucios, límpialos. No día siguiente brillaban. Dicho, pues tú eres bon, tú eres bon, ven, dentro. Y ahí empieza a servir, que era su vocación. Él me dice, mira, yo tuve que buscarme el trabajo, no sabía qué hacer y tenía que buscar algo que me mantuviera, además, que pudiera comer sin problemas. Entonces dijo, muy fácil, me meto en un restaurante. Y él comenzó de ayudante en un restaurante por ese motivo, porque tenía garantizadas las comidas del día y un trabajo por el que luego se apasiona. Empeza o seu mundo... O gastronómico sin saber, Xa. era su vocación. Cantos irmáns tiña Belarmino pai? 5 homens e Lola, 6. Foi o único que emigrou? Primeiro, él fue el primero a emigrar y después levou 2 irmãos. E 2 se quedaron aquí e Lola. E a diferencia da maioría dos emigrantes, Belarmino non marchou de Galicia sendo analfabeto, el xa tiña estudios medios, verdade? Como consegue os aforros que acadou antes de marchar de Galicia? Algo, os meus abuelos, venimos de una familia muy pobre. A casa que tenemos todavía aí, que ahora é de unha tía, non había luz, calefacción non había, abaixo as cuadras 2 vacas que era la calefacción. Yo me acuerdo de las tablas, los tablones con una reja que pasaba el calor, ese olor, pero no había nada más, agua de pozo. Era una economía de subsistencia, las patacas, espinacas, los grelos, todo eso no sobraba. Entonces ahorraron lo que pudieron y él también ahorraba porque hacía sus trabajos ahí como un poco como contable. Entonces con eso logró casi algo equivalente a $1000, 800 euros, pero que llegó muy pobre a São Paulo, 5 euros, con muy poco. Eso es una anécdota, pero es verdad. Papá nunca había estado, cuando desembarque en Barcelona, bueno, me volvió loco. De todos os billetes que levaba cando saiu de Galicia, había un moi especial, $1, verdade? Ese dólar que non gastou en Barcelona, un dólar que chegou a Brasil, que lle deu de presente unha amiga para que lle servise como amuleto. Sara Mantilla, te interrumpo, Sara Mantilla. Sara ha sido a gran amiga do meu pai aquí na aldea, que vivía aí arriba. E nossas familias han sido como familias hermanas, porque Sara sempre o cuidou e esse dólar eu o tenho rescatado e é un amuleto, Ti crees que tamén che deu sorte a ti? Eu creo que me protege. Ademais do Tuve traballo. mucha sorte tamén. Ademais do traballo, como dicías ao principio. Se va a Barcelona en tren, coge o Negreiro Vapor y se va a São Paulo, aterriza al puerto de Santos, donde llegaban los emigrantes, y de allí se va a la ciudad, a la megalópolis ya de São Paulo, la capital económica, el corazón económico y cultural de ese gran país que es Brasil. Al chegar aí, ele contava que se assustou, porque São Paulo, bueno, Santos nunca había visto gente de outros colores. Viu o primeiro negro que levava unha saca de café de 60 kilos na cabeza, assim nas manos. Dice, ¿por qué es esto? Se asustó. He dicho, ¿dónde me metí? Me van a matar aquí, me comen vivo. Eso ha sido su impresión. Y en realidad, él ahí también fue recibido por mi abuelo materno, que era de aquí, de Villoscura, al lado, a 500 metros, que mi abuelo era primo de mi abuela materna. Las aldeas, los cruces de familia. Entonces mi abuelo pues lo recogió, le hizo la primera recepción, pero el valiente no le quita el cortés, o el cortés no le quita el valiente. Mi abuelo ya estaba establecido, el gallego ya llevaba de los años 30, pero papá fue ser peón de obra, cargar latas. Esa es la historia. Y durmió una noche en la casa de mi abuelo y después se fue a una pensión que estaba llena de cucarachas. Tuvo que meter cal, callar, como se decía, ponerle cal a las paredes, y ahí compartía la habitación con los dos que viajaron con él. Outros emigrantes. Outros 2 emigrantes que han sido amigos en toda a vida. Sí, tamén de por aquí. Que non tuveron a mesma sorte que él.
ou non traballaron as mismas 22 horas del día como él en no comienzo. Seguramente iso é mailo dólar, que o O levaba dólar él. sempre. Que sobrou, que sobrou. Nos primeiros traballos que falábamos, el limpa estes bidóns, primeiro foi albañil, que outros traballos fixo nada máis chegar, en que empresas traballou cando comezou? Despois de estar neste bar, viñan uns señores que querían abrir un restaurante, e ele era simpático, porque non vens un día, pues quedou eso de un día vou. Pero surgió unha oportunidade de traballar vendendo telas. A papá le gustaba os hombres, os indianos de blanco, entonces, y él tenía un tacto para as telas, conocía telas y fue a traballar en una tienda de telas. Y en 3 meses de vendedor le pusieron de gerente. Pero eso no le daba para el día a día. Quería emprender el sueño, la necesidad y las ganas, y es un predestinado. Papá era un hombre predestinado. Y bueno, pues tengo que ser camarero por la noche, a complementar el dinero. Y así se hizo respetado, fuerte, y empezó a ahorrar, y aquí estamos. Probablemente él sí que tiña claro que ia facer as Américas, verdade? Sí. Y él siempre me decía, cuidado con las Américas. Todo te da, pero todo te quita. Siempre escuché eso. Y tengo una historia. En el 2012, él ya había tenido el ictus, y esto es muy reciente, 10 años. Nosotros vendimos el 70% de nuestra compañía en ese momento, que ya era la fase 2, yo ya la había expandido. Nos apareció un fondo de inversión español y nos compró para hacer la expansión que hemos hecho, y él estaba en la luz ingresado, ya medio pachucho, tal. Yo le soplé eso. Tú me habías dicho que yo venía a firmar la venta. Cuidado con las Américas, que todo da, todo te quita. América no te va a quitar, te va a devolver. Estaba muy mal, se puso bien y salió. Escuchó después del ictus. Entonces eso de América, cuando me emociona, esta historia es muy bonita. Vou facer agora un salto no tempo, seguir falando deste momento que sei que é moi especial para ti, porque antes me dicías que a partir dese momento cambiou a tua forma de pensar con respecto da vida, verdade? Me di cuenta que la vida no eres dueño de nada. Todo esto, eres un gerente por un tiempo. Hay 2 formas de gerenciar la vida. O hacerla leve, si puedes, con alegría, sin enemigos, tratar de hacerlo bien, que la energía va y vuelva en armonía, en sintonía. Yo era mucho más peleón, mucho más preocupado, y me di cuenta que no hay que pelear tanto, no hay que luchar tanto, hay que dejar las cosas ser con tranquilidad, y que no somos dueños de nada, solo de un reloj contra el tiempo. Pasa muy rápido. La vida de mi padre pasó muy rápida, muy, muy rápida. La mía está pasando muy rápido. Yo ya estoy en mis últimos 20 años, pues ya pasé de los 60, así es. Hace años éramos niños, y hace años yo corría por esta aldea, y ya pasa así. Entonces aprendí que hay todo el reloj. E elixir moi ben a xente de que un se rodea, verdade? Me dicías. Y eso es fundamental. Cuando uno está enfermo, siempre está buscando cuál es la medicina que tengo que tomar para mejorar. Pues para de tomar la medicina, búscate a causa y combate a causa. Y eso es, si es en enfermedad, eso es en personas. Oye, rodéate, acércate de gente que te hace bien. Apártate de los que te hacen mal, pero sin pelearse, sin crear enemigos. Fástate. Y eso lo llevo a rajatabla. Yo me despierto todos los días en paz con mis relaciones, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con la vibe, good vibe. Sí, transmites esa enerxía, Good vibe. Transmites esa enerxía, ese equilibrio Sí. enerxético se nota, Sí. é así.
Cando un vive en paz, non? Sí. Hombre, no quiere decir que no tengas problemas, problemas hay, pero hay dos formas de ver los problemas. Trata de ver lo lado bueno de tener problemas. Claro, Solo totalmente. tiene problema quien tiene cosas, quien tiene familia, quien tiene negocios, si no, no tiene, tienes otro tipo de problema. O teu papá, durante un tempo, como me contabas, compaxina o seu traballo de vendedor e posteriormente de xerente dunha empresa téxtil co de camareiro, ata que un día este señor do que falábamos, que creo que vive e que ten unha idade Secular. lle di unha frase. Como foi esa frase e como repercutiu no teu pai? O tú, o chamaba o Fernández. Fernández, pero como traballas aquí? Tú eres meu xerente. E ela dice, traballo. Tú cerramos as tendas ás 6 da tarde. Son as 12 da noite. Estou traballando, é meu horario, eu sou libre. Tú tedes que decidir, ou traballas para mí ou non. Ou traballas aquí, non podes ter dos traballos. Pues estás decidido, non estou roubando, non estou facendo nada, estou traballando. Entonces, está decidido, para ti non traballo máis. Ha sido así ese día. Y ha sido el día de la libertación. El que no sabe abrir mano, el que no sabe perder, no sabe ganar. Fui a entender eso de mucho tiempo después, pero esa es la lectura. Hay que ser maduro para tomar decisiones. Abro mano de esto, me arriesgo para ganar. Y eso es lo que hizo mi padre. Se le abrió otra puerta, se le cerró temporariamente un buen sueldo y le abrió una puerta mucho más grande, mucho mejor. Y ahí es donde encontró a su verdadera vocación. Si un fai o que o gusta, o que o conviene, eso es imbatible. Si me gusta y me conviene, no hay nada mejor. Eres feliz? No hay nada mejor. Claro. Si te gusta y te conviene, y eso, papá disfrutaba del cliente, disfrutaba de estar con la gente. Y además, ganando dinero, ¿qué te voy a contar? Es cuestión de tiempo de tener éxito, pero trabajando. Claro. Claro, porque neste momento do que falamos lle ofrecen un posto, bueno, unha opción de ser socio dun restaurante, verdade? Eso ven no 57. Él traballaba nun restaurante, traballou antes en estos que o invitaron a traballar aí, e despois se pelearon os socios e abrieron un chamado Rubaiyá, pero chamaba Guatziara, outro nombre persa. Entonces abren o Rubaiyá e o levan con un 10%. Para pagar con traballo, nada regalado. Nesta vida, there is no free lunch. Non hai comida gratis, aquí se paga. Pagou con o traballo. E isto ha sido no 57 e no 62 xa era socio solo. Había comprado a todos os persas. De onde sae ese nome tan singular? Por os persas, porque Rubaiyá, es una palabra. La traducción de Rubaiyá son cuartetas, las cuartetas más famosas, el formato de escritura, de partituras, de libros literarios, son las cuartetas de Omar Khayyam, las persas de Omar Khayyam. Omar Khayyam ha sido un filósofo persa en el año 1050 que escribía y hablaba de la comida, de la bebida, de la música, de las mujeres. Era, digamos, un poeta feliz, un buen crítico gastrónomo literario de su época, pero matemático, filósofo, y es una referencia en el mundo persa. Y estos, en homenaje a su gran maestro, ponen Rubaiyá. ¿Qué tiene que ver Rubaiyá con un gallego? Nada que ver. Cuando abrimos Rubaiyá de Madrid en el 2006, nuestro primer cliente entra con aquellas bolitas que y miraron el menú, pues, esto no es la comida persa. Oye, perdón, pero esto es una parrilla, llevamos ya casi 50 años. Uy, pero Rubaiyá, eso es un monstruo este Omar Khayyam. Claro. Poume permitir o atrevemento de pedirche que me recites uns versos, que sei que sabes que son moi bonitos. Uno.
Sí? pero non é completo. Bueno, O viño dar-te-á o calor que non posúes, libertar-te-á das trevas del pasado, inundar-te-á de luz o teu futuro. E aí vamos por delante, non podo máis. pero moi bonito. Poderíamos decir que é o Julio Iglesias persa, non? É mellor que o Julio Iglesias persa, moito mellor. Os trenes teñen para vos un significado especial na vosa relación pai e fillo. Non sei se me queres contar un chisquiño desa anécdota tan importante, tan bonita. Si hoy ya estamos en la tercera generación de nuestros negocios, porque yo al final, pues ya después que hemos recomprado todo, hace 4 años lo recompré para mis hijos. Ha sido en una noche saliendo aquí de Galicia, que para ir a Madrid eran, ¿qué voy a contar? 10 horas en tren, en coche, los saltos, bueno, era un horror. Habían los wagon leads, que os extraño, que os echo de menos, aquella cama maravillosa. Salimos de aquí, de Monforte, a las 12 de la noche, que todavía hay ese tren, es el que existe, pero ya no hay el wagon list, pero los dos empezamos ya, no conseguimos dormir. Yo estaba recién formado, me gradué en aquel momento, me había graduado en económicas, y papá tenía una oferta, tenía 3 restaurantes, una oferta de vender los restaurantes en el año 82. Y ha dicho, pues esta semana volvemos a San Paulo y voy a vender los restaurantes. He dicho, bueno, me parece bien. ¿Cómo te van a pagar? He dicho, bueno, me van a pagar una entrada y en 60 cuotas. He dicho, no vas a vender, vas a regalar los restaurantes. Y esa ha sido mi primera lección. Fuimos hablando y paraba y no dormimos. Llegamos a Madrid, amaneciendo, y le ha dicho, bueno, tomé una decisión. El que no vende, compra. Los voy a recomprar otra vez, pero tú vas a recomprar en esas condiciones 10%. Te voy a financiar. Si eso es así, tendrás 10%, empiezas a ser socio. En eso he dicho, bueno, ya veremos. Yo seguí mi carrera, trabajé en banco 3 años y a los 25 ya no tuve como... Porque se cumplió lo que yo había hablado. Vino la hiperinflación y ha sido mejor no vender en ese momento, y ahí es donde también empiezo yo. Empezamos la segunda generación, yo empiezo con él la fase 2. Le faltaba un pouco de batería, pois eu he sido a batería que hoy teño con os meus fillos. É normal, a los 60 xa non tens a mesma enerxía, xa non tens o mesmo tesón, tes a sabedoría, sabes por donde ir, tratas de equivocarte menos, pero falta alguien que nel día a día, que esté ahí como un parachoque, con paragolpes ahí. Entonces, pues yo he sido su gran sparring, su gran paragolpe. Venga, vamos. En tan só 5 anos, como me dicías, acaba sendo propietario único do restaurante. Conseguiu con moito traballo. Sabes algunha anécdota desta época? Algunha historia dese duro traballo? Hai tantas. Axúdame con algunha aí que te han contado e a complemento. Na inauguración deste primeiro restaurante tivo un grandísimo éxito a afluencia da xente. Non necesitou nin de redes sociais, nin de pagar publicidade, nin de facer ningunha campaña. Como foi iso? Eso ven un pouco despois. Eso xa é cando abrimos Figueira. Figueira ven dos anos 2000, 2001. Xa éramos conocidos, moi consolidados en San Paulo, e decidimos que ese restaurante non íbamos a abrir as portas por abrir. Fixemos unha noite, vendimos as invitacións moi caras para revertir para unha obra asistencial para el ayuntamiento, para los viejos desamparados, y ahí caben 400 personas, y con eso hemos construido casi un pequeño hospital, porque cobramos muy caro y había cola. Hubo como 4.000 clientes queriendo pagar estar en esa apertura. Y ha sido tan importante que vino el presidente de la República, porque, oye, ¿qué evento es ese que se hace
era Fernando Henrique Cardoso, con un gobierno de izquierda, Marta Suplicy, que era del PT, bueno, era algo, decía, bueno, ¿qué tenemos aquí dentro? Y eso era un poco también por devolvernos a nosotros, porque estábamos haciendo un regalo a la ciudad de São Paulo. Figueira es una de las grandes terrazas de Brasil, quizá una de las más importantes de América Latina, y estábamos regalando a la ciudad un espacio único y nos devolvieron el cariño en esa noche de esa forma. Unha das 1001 cousas que hai que facer nesta vida é ir visitar a Figueira, non? Esto es un libro que está escrito y a ti dicen que tienes que ir a Niagara Falls, que tienes que ir a no sé dónde, pues tienes que ir a Figueira. Y nos quedamos muy felices porque es bonito dejar obras que le guste a la gente. Ademais está moi ben coidada, que todas as semanas pasan especialistas do Ayuntamiento de Sao Paulo para tela ben custodiada e cuidada, verdade? Sí. Y nuestra mayor misión es servir y tener comida de calidad a la altura de la higuera. De verdad. Esa gigantesca figueira de 8 metros de diámetro, de polas de 30 metros que preside e cubre o restaurante, é un símbolo inseparable deste, verdade? Cal é a historia? Como chega a facerse esa terraza tan ampla, porque antes non era unha terraza nin un restaurante. Como é a historia? Era unha tenda de regalos, e eu de pequeno escoitaba. Cando pasábamos de coche aí con papá, dicía, isto aquí un día dá un belo restaurante. En enero de 2000, día 10 de enero, fui a hacer una revisión médica, pues no había nadie en la ciudad, es como agosto en España, y me tocaba a mí estar de turno y de guardia ese mes en São Paulo. Y bueno, pues fui a hacer una revisión médica y bajé a Doc Lobo caminando y pasé por enfrente. Yo, pues verdad, pues voy a entrar ahí. Entré, pregunté, ¿quién es el dueño? Oye, estoy pensando en hacer un restaurante aquí. ¿Qué te parece? Bueno, casi me echa de allí. ¿Qué dices? Vete, yo, oye, no te quería ofender, le dejé una tarjeta. Volví a la oficina, cogí un taxi, al llegar ahí me llamó, vuelve. ¿Qué tienes pensado realmente hacer? Oye, tú tienes una tienda de regalos, por lo que veo vas mal, aquí no hay nada, no hay ni regalos. Iba muy mal el negocio y ahí pues nos vendió y por pura casualidad estaba escrito que yo tenía que bajar, que tenía que entrar y que salió. Tampoco salió así tan fácil, entre decir, te quedas y nos quedamos, tardaron 6 meses. Y ahí, bueno, el mercado se enteró, todos querían, tarde de más, ya era nuestro y ahí estamos. Somos muy felices ahí. Teño unha dúbida. É certo que estivo Homer Simpson ali? Es cierto. En los mundiales pasados, 3 años y pico, pues ahí van y nos sacan y una alegría también. Hicieron una sátira que era justo de lo que era Brasil, la corrupción debajo del árbol y la cuenta de que pues, esta cuenta, si te doy una propina al camarero la pago. Bueno, nos tomaron el pelo, pero nos reímos. El mundo vio eso y era el árbol. Un homenaje. Sí, pagó con dólares. Creo que no pagaron. A ver, oye, te dieron una propina al camarero. Sin pagar. Creo que no pagaron. E que pediu? Que pediu Homer? Que comeu? Pediu baby beef. Sí? Baby beef, quero comer a carne aquí. Bueno, comemos a carne. E hacen unha sátira, Que maravilla. Que é máis importante no restaurante do grupo? O cociñeiro ou o produto? A carne. Que é máis importante? Sempre o produto. Nosotros tenemos una cocina auténtica, sin disfraces. La cocina de los fuegos, horno a leña, las parrillas, poca fritura. Tratamos de no estropear el producto, respetando sus temperaturas, sus tiempos, sin agredirlo. Siempre el producto. En restauración, siempre el producto. Después, el servicio y, en tercer lugar, la atmósfera. Si logras hacer eso, las chances de éxito son muy grandes. Estades especializados na carne, pero sei que hai produtos galegos. Sí. Que podemos... Papá ha sido un embaixador da Galicia, un embaixador de España. Siempre, cuando se levou o Pata Negra a Brasil, se firmou o convenio con o goberno brasileño español, aí no restaurante.
os pescados también, porque queríamos traer a lubina, asnécoras, almejas, todo eso, e pulpo, por supuesto. Bom, Dom Belarmino Padre, quando eu comecei a assumir a chefia, me levou para a Espanha fazer uns belos treinamentos aí em uns restaurantes amigos dele. E daí trouxemos a paella marineira, o pulpo à feira e o pulpo aplastado. Esses são os pratos que Dom Belarmino Padre fazia questão de ter em cardápio. O chefe de Figueira, Chicão, que es un personaje, estuvo aquí, aprendeu con estas señoras do caldeiro. Bueno, ya pues tratamos de hacerlo, no sale igual. La atmósfera es distinta. Estás en São Paulo, comer un pulpo en São Paulo non ten nada que ver que comer un pulpo na feira, aquí de Sober, non ten nada. É o mismo pulpo, é o mismo produto, sabe igual. No, aquí sabe mellor, porque estás aquí, es así. ¿Qué cualidades posuía Belarmino para ser tan entrañable? Esa pasión, esa ilusión que lle imprimía a todo canto facía e que transmitía din na súa mirada. Un hombre con ideales. Buen corazón, xusto, enérxico, correcto e traballador. Nunca escuitei estou cansado hoxe, non, hoy estoy cansado. Non, esa palabra non existía. Se despertaba temprano. Un buen ejemplo. Desde que conocí a mi suegro y conocí la historia, conocí la lucha y siempre me pareció que era un hombre muy fuerte, así como Belarmino. Son personas que por donde van dejan la marca. Yo destacaría un carácter, además de su compromiso social, que es muy importante, yo destacaría su generosidad como rasgo de carácter. Su generosidad que le lleva a comprometerse con la gente. Si tenía lo que hoy llamarían un glamour, tiene de trato con la gente, de entender con la gente que trata, de saber estar. Es algo especial, como en relaciones públicas, algo especial. Unha das cualidades de Belarmino era a súa capacidade para empatizar e entablar amizade, como falábamos antes ti máis eu, cos clientes. Clientes de calquer clase social, política o que fose, non? Os expresidentes Fernando Henrique Cardoso e Felipe González estaban entre eles, non si? Sí. Nuestro negocio depende de xente. Son 65 anos. Pasaron moito. E algunos se convirtieron en gobernadores, en alcaldes, algunos en presidente. Lula, presidente. Es así. Tuvimos la oportunidad de atender Bill Clinton, nuestro presidente Fernando Henrique Cardoso de Mello, muchos artistas, ¿no? Y es rey de la España también. Que amizades relevantes ou importantes recordas ti que tivera o teu pai, así, a primeira vista, agora? No, él sempre se levou ben. Os seus verdadeiros amigos están aquí. Sempre han sido os galegos terruños de aquí, con quien salía aí a vendimiar. Él, quando tuvo oitos, en el 2011, eu non levaba isto, isto era o seu feudo. Isto era, yo cuidaba de decir, bueno, que esto se mantenga mandando os cartos, como se decía aquí, manda dinero, yo aquí non me metía. Viña 2 veces ou 3 al año, bueno, ok, pero non me metía. Pero entonces, na primeira vendimia, baixaron 30. A ir a las uvas, he dicho, bueno, ¿qué son? 80, 90, 75, ¿por qué es esto? Estos van a morirse aquí. Me quedé asustado. No. A teu pai vendimiamos con él aquí, y él estaba ya en silla de rueda, pachucho tal, pero se reía. Estos eran los verdaderos amigos, eran los de aquí. Los otros, pues, hombre, hubo ahí todos estos otros amigos, pero no. Os de aquí, es de aquí que eu vivía feliz, bebendo, chorando, cantando. Era muy bonito. Yo diría que Belarmino es un hombre que hizo las Américas, pero que siempre mantuvo el pie y el corazón en Rosende, en su lugar de origen, en Galicia. Que significaba para Belarmino pai e para Belarmino fillo a paisaxe de Galicia? Paz.
Esto es único, estos ruidos, es paz. Para mí serenidad, la naturaleza, la luz, los colores, los higos, las brevas. La breva robada de un vecino, la manzana, la pera, esto no tiene precio. Priceless, esto no tiene precio. Cando foi a última vez que roubaches unha breva? Ontem. Estaba boa. Estaba boa, pon boa. Do árbol, do campo à boca. Efectivamente. Do árbol à boca. Afortunadamente, o seu pai puido cumprir o seu soño e non tivo que decir que como fracasado non volvía. Foi un home de éxito. Regresou á súa terra natal, coa que estivo moi implicado. Non si, no seu último período estivo na súa terriña. O seu avó, o pai de Belarmino, fora xornaleiro no Pazo de Rivas, aquí. Quizáis houve unha motivación emocional e sentimental para elixir este lugar por iso. Non teña dúbida. Eso é a síndrome do inmigrante. Non é solo do inmigrante, é de cualquiera. Ollas para atrás e dices, bueno, aquí traballou meu pai. Posso comprar isto. Eso tiene un significado, un dulce sabor de victoria. Y eso es normal, eso no es reprochable. Pena los que vendieron, que debían de haberlo mantenido. Pero no importa, también la vida, las cosas se venden también. Yo tuve que vender en un dado momento que tuvimos crisis. Nuestra historia no es una historia lineal de solo éxito, todo off. No, yo tuve que vender mi casa una vez porque, oye, faltaba el dinero, nos faltó, estuvimos tocando suelo, pero nunca suspendimos pago, nunca luchamos, se venden las cosas. Pero recomprar algo que sales, vas al extranjero, sufres lo que has sufrido y poder volver y decir, bueno, pues aquí trabajó mi padre, aquí trabajó, ahora digo yo, aquí trabajó mi abuelo paterno, pero el materno también de Villa Oscura también trabajó. Entonces esto tiene un sabor muy especial de decir, bueno, he triunfado, es como en el pasaporte, pues tienes un pasaporte y decir, bueno, hemos triunfado. Pero triunfar no significa presumir, significa ponerte de ahí, no, la vida sigue. No solo triunfó, sino que era un hombre con preocupación social. Y yo eso es lo que destaco de su carácter. Él siempre contaba que había querido estudiar y como no había conseguido poder estudiar, por eso emigra. Entonces él volvía un poco con esa idea de decir, quiero hacer algo, una inversión educativa para que la gente pueda estudiar como yo no he podido estudiar. Y entonces la Xunta, Fraga en concreto, lo orienta, monta una escuela de hostelería, hace una fundación, que es la fundación, y monta una escuela de hostelería, ya que tú te has desarrollado ese mundo de la restauración, ¿no? Esta escuela, esta fundación está dentro de nuestra casa, compartimos espacios y vamos formando gente, son 100 alumnos, esto le da vida. Aquí se hizo un centro social. Yo me bañé en esa piscina de niño muchas veces, no habían piscinas en los pueblos, ahí está. Ahí, al lado de la casa grande, pues ahí está la piscina, está la casa de los viejos, el bar, pues eso todo papá lo devolvió. Entonces, bueno, eso me da mucho orgullo, todo eso. Eu comecei na fundación no ano 1997, en marzo a escola inaugurouse en setembro de 1997. Comencei antes para pôr en marcha todo este soño que era de Belarmino, que era ter unha escola de hostelería no lugar onde el naceu, e o que me dedico máis que nada é ao tema da escola de hostelería que está incluída dentro dunha das funcións da fundación. Actualmente impartimos ciclos formativos de grado medio de cociña e gastronomía e de servizos en restauración e un ciclo superior en vitivinicultura. Fai 2 anos invitei e con mucho honor asumió la presidencia Luis Caramés, que lamentablemente Luis falleció hace 3 meses y a mí me duele el alma, el corazón. Un gran amigo de mi padre, ayudó en la fundación, le estaba dando una vuelta a esto de convertirlo en un centro también de lengua,
galaico-portugués, que en su momento hubo muchos coloquios aquí, entonces estábamos justo en eso. Luis ya había donado su biblioteca, sus 3.000 libros, y Luis partió con un hitos en un evento en Lugo de la fundación, una cata de vinos, pues tuvo un hitos ahí y falleció. Dicen que las amistades no se heredan, es muy difícil. Y yo confieso, y aquí hago un homenaje público a Luis. Luis se convirtió en uno de mis mejores amigos. Con poco tiempo que hemos convivido, yo lo conocí hace muchos años, pero los últimos 3, 4 años, hasta convencerle de asumir esto, han sido años mágicos. De Luis Jaramés só podo decir cousas boas. Hai máis de 40 anos que o coñezo e para min, bueno, pues é un honor haber compartido esa amistad con él durante tanto tempo, con unha persona tan cercana e un maestro en todos os sentidos e ao que eu estou moi agradecido. Creemos que la Fundación también tiene que honrar a Luis por su legado de 2 años que ha hecho aquí, nos dio una vuelta a nivel institucional y lo vamos a honrar. Esta fundación acaba de fallecer su presidente, tiene enormes facetas. Con una escuela, con una función social. Primero, te obliga a mantener la propiedad en orden. Esto está habitado, esto tiene gente, esto está protegido, está cuidado, no solo por todo el entorno, por todos los vecinos, esto se mantiene la pieza. Entonces es muy inteligente la escuela. Aparte, haces el bien, tienes un binomio imbatible y eso yo lo noté. Y después traté de potencializarlo cuando vengo, como he dicho, a España, de hacer una bodega, restaurar la bodega. El vino es un proyecto mío. He dicho que yo no me metía, realmente no me metí en nada, pero el vino es un proyecto mío. Lo hago en el 2007, con fondos europeos, pagando intereses, vamos a hacer, y vendemos el vino y se pagó, se amortizó y tenemos una bodega. Entonces ya tienes una escuela, tienes una bodega, pues esto todo queda muy integrado. Tenemos los viñedos desde siempre, empezamos con el vino hace ya más de 15 años y la verdad que todos los años venimos a vendimiar por placer y por deber, es lo que nos diría nuestro abuelo, ¿no? No tiene precio ir a una vendimia, traer a mis hijos, hoy estaba toda mi familia, estaban mis nietas, eso no tiene precio, eso es, ahí te desagobias y yo realmente disfruto. Porque después que haces una vendimia tienes otra relación con el vino. Jamás dirás que este vino es una porquería, este vino es una porquería. Te sale esta palabra algunas veces, pasas a decir, este vino no me gusta mucho, prefiero otro, porque le coges respeto al vendimiador, al agricultor que estuvo un año cuidando de esto. Claro, claro que sí. Y esa agricultura muchas veces se estropea en el campo, otras veces en la barrica, porque no fermenta. Esa agricultura, o en la botella, cuando todo va perfecto, el corcho te viene ahí y ya tienes un vino Bouchonnet. Por lo tanto, es un aprendizaje. Esto es un regalo de Dios, estar en una vendimia. Eso es lo que yo pienso. Qué bonito. Estamos con el alma hoy llena, plena. Muy bonito. Por estar en Ribeira Sacra, por estar en Galicia, porque Dios nos permitió estar aquí, poder estar aquí. Yo agradezco todos los días de donde venimos, me acuerdo de la casa de mis abuelos, siempre mis abuelos tenían 2 vacas nada más, las historias de andar descalzo para no gastar la suela y todo eso. Es difícil pensar en un solo recuerdo, pero me acuerdo muchísimo de su fiesta de 80 años que hizo aquí en el Pazo. Bueno, fue histórica, eran 300 personas, 150 de Brasil, 150 del pueblo, y me acuerdo que en esa fiesta, que fue de las últimas que tuvo antes de tener un ictus, pues nos decía, solo tenéis que mantener una cosa, que es, tenéis que venir al Pazo, tenéis que venir a Galicia y nada, tenéis que seguir haciendo la vendimia. Y al final, pues bueno,
se mantuvo esto, pero mi abuelo siempre fue muy presente en nuestra vida, sobre todo cuando estábamos en Brasil. Todos los recuerdos que tengo en los restaurantes, en las fincas, bueno, él siempre estaba presente, ¿no? Fue al final el patriarca que ayudó a crear y, bueno, creó todo esto. Houbo un cumpleanos moi triste para vostede, o que aconteceu o día en que morre o seu papá. El chega a saber que xa viñan de recuperar o control absoluto, como me contabas, cando lle susurraches o oído, non? Era o desexo del, verdade, que continuara... Eu creo que sí, eu creo que sí. Nosotros hicimos un negocio que tenía plazo de desinversión, hicimos la expansión y había que vender la empresa, incluso mis 30%, lo que hemos quedado, teníamos que irnos. Y no nos compraron, estaba vendida el 100%, pero yo de un jueves a un lunes no conseguí, no estoy vendiendo la empresa, no es solo la empresa, estamos vendiendo un legado, una historia, uma história que eu nasci nisso, cresci nisso, meus filhos menos, pero vamos a recomprar y a pecho abierto, y aquí estamos de vuelta. Hoy la compañía, con eso todo, con el apoyo de mi mujer, pues si no lo hubiera hecho, imposible. Ana me apoyó, un hijo ya trabajaba en Price, ya llevaba 2 años ya de auditor, Víctor, el más pequeño, ya andaba por Londres, que le iban a fichar en un banco, pero oye, la vida que ya me iba a jubilar, una jubilación buena, pero prefiero esta de guerra, en pandemia, y a reconstruir todo otra vez, soy más feliz. Hubo un momento en el que prometiches, ¿no? Eso también viene en un momento, hay una foto de Diego pequeñito, ahí en la plaza aquí de Rosende, y cuando se inaugura la escuela, y que nos hizo prometer a mí y mis hermanos que íbamos a seguir la escuela, que hoy va por el 31 curso, ya son 31 años la escuela, pasan los años y bueno, pues ok, prometimos. Pero esto no tenía nada que ver con los restaurantes, pero viene junto porque al final es hostelería, está la sangre. Como se fai para dar de comer a máxima calidade a máis de 1 millón de persoas ao ano? Máis de 1 millón de persoas. Pues tienes información muy importante. ¿Quién te contó todo eso? Es un poco más. Es un ejercicio de logística. Porque previsión. Todos piden al mismo tiempo, son 4.000 personas en 5 países al día. Entonces, no te puede faltar agua, sal, leche, la carne, el pescado, logística, con controles de calidad muy estrictos, pautas muy claras y controles. Nosotros somos una empresa familiar. He dicho, ya está en la 3ª generación, hoy están mis hijos, son los que la llevan. Yo y Ana pues estamos siempre pendientes, tenemos los móviles abiertos, somos central de reserva de los amigos, de compromisos, atendemos, damos la cara, pero el día a día son de mis hijos. Yo soy la 3ª generación, estamos dándole continuidad, ¿no?, a la obra que hizo mi abuelo, que la siguió mi padre, y nos toca ahora a nosotros seguirla. Vou decirche, para non perderme, Sao Paulo, Buenos Aires, Madrid, Brasilia, México, Río, Santiago de Chile. ¿Cantos postos de traballo xeneran o ano estos restaurantes? Estamos en 1000. Ahora creemos, en la pandemia no hemos abierto mano de ningún empleado, no hemos despedido, aguantamos lo que había que aguantar, porque yo entiendo que los negocios siempre nos han dado. Estos 2 años tuvimos que devolver. Piden pan, pues oye, aquí está el pan, así es. Entonces aguantamos y no nos equivocamos, porque yo creo que va a haber una fuerte retomada y la remontada viene fuerte. Entonces, y esto es debido a las ganas que tiene la gente de gastar, de consumir, de vivir mejor. De vivir. Totalmente. Poderíamos decir que para o teu pai foi un referente Argentina? Sí, aprendeu todo ali.
Antes, cuando Rubaiyat, cuando él pasa a ser socio único, él va a Argentina a aprender, a primorar, y era la cuna de la carne, era la cuna del vacuno, era todo. Argentina en los años 60 era, ¿qué país? Entonces ha sido una referencia y sigue siendo, yo creo mucho en Argentina. Dom Belarmino introduziu em Brasil a picanha, não? Que é corte que é da ponta da cadeira del boi, não? Ele foi à Argentina desenvolver este corte para trazer a Brasil e desde ali foi sucesso em todo o Brasil, não? E hoje é muito conhecido também fora do país a picanha brasileira. O mobiliario es feito por vos. Sí, eso viene de mi hermano, Fernando, que un día ha dicho, porque en esta finca, una de las fincas, había mucha madera y unos troncos de 1,50 m, 1,40 m. Un día Fernando ha dicho, ¿por qué en vez de cortar los tablones en el aserradero, que siempre van en horizontal, le metemos una motosierra y hacemos unas rodajas? Y salió la primera mesa. Y cuando te sale la primera mesa, te sale la segunda y ahí viene. Y mi padre era un enamorado de carpintería, ferretería, del cual yo confieso que heredé más que la pasión. Eso ya es... Y mi mujer se vuelve loca, es una pesadilla. Yo no puedo ver una ferretería, no puedo ver. Me vuelvo loco. No puedo ver un Leroy Merlin dentro. Es la tienda preferida mía, un Leroy Merlin. Y he dicho, pues quiero hacer una silla que tenga 41 centímetros, una mesa con 71, la ergometría, que en Europa está muy desarrollada, en Brasil no estaba, que esto es un concepto europeo del bienestar, pero quiero una silla que sea como una cuña de un bebé. Bueno, ya que vamos a una cuña de un bebé, pues trata de hacerla, porque no te hace cualquiera. El tipo de hierro, el grosor, tal, pues nuestras sillas tienen eso, el cuero. Es la silla castellana flexible. Entonces hacemos también nuestros muebles, nuestros objetos, nuestros cacharros, esa madera, nos gusta esa rusticidad. O que me estás dicindo é que che gusta traballar coas mans. También. Creo... Esto es para trabajar, esto es para recoger un plato, esto es para agarrar una bandeja. Yo no tengo vergüenza, entro en un restaurante, yo cargo bandeja, mis hijos cargan bandeja, mi padre lo hacía. Dicía teu pai, precisamente, que as mans son para traballar. Non, sí, era unha frase que repetía él. Mi abuelo, yo creo que nos dejó dos mensajes muy claros en la vida, ¿no? El del sudor, el de trabajar, el ejemplo, él era siempre el primero en poner la mano en la masa, y también el saber disfrutar después. No vale de nada trabajar tanto y no saber disfrutar. Entonces él trabajaba, pero se tomaba su vinito por la tarde siempre de ley. Entonces yo creo que es el ejemplo de saber disfrutar de tu trabajo, ¿no? Y creo que eso es la mejor memoria que tengo de él. E se te pregunto cal é a fórmula do éxito do grupo de restaurantes? Os nosos traballadores, nuestros colaboradores. Cuando estás en muchos países, nosotros somos una empresa pequeña, no somos grandes, parecemos más grandes que somos, pero quien leva eso son los que están no chão da fábrica, que están ahí todos los días pisando. Nosotros estamos, cuando estamos, pero no podés estar todos los días en todo lugar. Entonces, el éxito es el comprometimiento, que sea permeable o que se pensa, y un compromiso con la verdad. Y creo que ese es el éxito. Tamén é categórico, e algúns expertos din que o éxito está na raza Brangus, raza híbrida da escocesa Angus e do Cebú Brahman India. Eso ya entramos en el detalle del producto. Tenemos un producto muy bueno, único, pero tienes obligación. En restaurante, ¿a qué vas a un restaurante? A comer. Trata de dar lo mejor que puedas. Nosotros tenemos una finca en Mato Grosso del Sul, en Dorados, donde producimos nuestras carnes, ¿no? Actualmente 30% de nuestros cortes vienen de allí. Por la alta demanda, la finca no comporta más. Y tenemos parceiros aquí en Brasil para fornecer, proveedores para fornecer nuestras carnes para los restaurantes. Tratamos de dar lo mejor que tenemos disponible. Si inventan algo mejor, pues ya buscaremos algo mejor. Pero el éxito
eso es obligación. El éxito está en algo más sutil, que es el comprometimiento. Engagement, en inglés, engagement de todos. Bueno, meu começo, como todo bom cozinheiro, que se diz aqui em Brasil, se começa de base. Então, comecei com o Dom Belarmino Padre, depois Belarmino Hijo, e agora seus netos, Diego e Vitor. E estamos acá na batalha todos os dias, com muita honra e prazer. Que para mim, vir trabalhar cada dia é um prazer. Hai unha vinculación especial coas institucións españolas en Sao Paulo. No seu caso, coa Cámara de Comercio, por exemplo, e no caso do seu pai, co Colexio Miguel de Cervantes, que ademais coñecemos a Lourdes, encantadora, a súa directora. Como estaba implicado nesta institución e que papel xogou el na súa creación? Es el fundador. En los años 70, él y 12 españoles compraron el terreno. Empezaron a hacer el colegio y en su momento, esto no es para nosotros, el colegio español, pero oye, esto no es, no podemos, no tenemos condiciones financieras, pedagógicas, pues se involucró España, España asume el control, 13 españoles, 13 del gobierno, se hace una fundación, una asociación, y el colegio de San Paulo es el colegio más importante que tiene España fuera, en toda la recolonización de España. El Colegio de San Paulo es el centro más importante. Papá decía, este es mi cuarto hijo, y dedicó mucho de su tiempo, de su vida. Su pasión de apoyar los temas educativos, ya que él había notado esa carencia. Él quiso estudiar y no pudo estudiar, la economía de la familia no le permitía, y eso emigra, entonces siempre ha estado involucrado en esos proyectos educativos. A mí me está pasando lo mismo porque me involucré ya hace 30 años que estoy en el colegio y está llegando la hora también de pasar el bastón a otro. Hoy somos dos familias que en realidad damos la cara en el colegio, la nuestra y la familia Faust, porque se murieron los fundadores y quien quedaron, pues somos los dos. Hemos hecho una gran ampliación. Y para mí Belarmino fue una figura muy importante, porque me ayudó en todo momento. Es una persona que está muy implicada en los asuntos del colegio, que trabaja mucho por el colegio, todo de forma totalmente altruista, participa en todas las asambleas, y ahora que hemos hecho la famosa obra de reforma y ampliación, que ha sido una obra muy desafiadora, él ha estado dentro de la comisión de obras, siguiendo, acompañando, orientando. Yo sigo ese legado, me da mucho gusto. Yo no estudié, pero mis hijos estudiaron, mis hijas estudiaron en ese colegio y mis nietos ahora van a estudiar. Por lo tanto, y es muy bonito formar, es muy bonito. E hecho facer unha pregunta, pero non che vou facer, vou afirmar. Estou segura de que Belarmino pai estaría tremendamente orgulloso de ver no que se converteu o seu legado. Me emocionas. Tratamos de honrar. Eu tenho o mesmo nome, tenho a súa formación e aquí estou. Ai, Belarmino, que transmites unha emoción fermosísima. Foi un placer para min e para a equipa de Facendo as Américas de Televisión de Galicia compartir esta charla contigo, esta vendimia, de verdade que ese home emprendedor que marchou con 19 anos está reflectido aquí, con esa ilusión e esa luz nos ollos. Moitísimas grazas, Belarmino. Gracias a vosotros por compartir este momento tan especial, y nos sentimos muy honrados y muy prestigiados por poder contar un poco de esta historia, y creo que es un homenaje al pueblo gallego, que es único y mucho contribuyó para la España de hoy, el éxito que tiene España en todo el mundo. El país que somos se construyó con mucha sangre y con mucha garra y con mucho trabajo de inmigrantes y de los locales, de los gallegos locales. Odito, un placer, Belarmino. Moitísimas grazas. Igualmente.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Foi unha ledicia compartir un día de vendima con Belarmino, Ana, os seus fillos e toda a familia en Rosende. E tamén coñecer polo miúdo os seus restaurantes en Sao Paulo e Río de Janeiro. Pero, sobre todo, saber un pouco máis da vida e logros do patriarca da familia, Belarmino Fernández Iglesias, un galego ilustre que, sen dúbida, estaría tremendamente orgulloso do traballo e do éxito da súa descendencia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído